En la primera parte les estaba contando mi versión de los hechos sobre las decisiones que estábamos tomando en Profima y ese largo camino que tuvimos para finalmente no llegar a la cima. Ahora sigo contándoles desde mi perspectiva qué fue lo que pasó y cómo todo terminó. Comencemos. Cuando la estrategia de tercerizar la gestión comercial fracasó, el enfoque de proyectos salió nuevamente a flote y un día surgió una idea millonaria que prometía generar $1 millón. No voy a entrar en detalle acá, solo les voy a decir dos cosas puntuales. Esta idea básicamente buscaba hacer algo similar a lo que hoy en día hace AVI bajo un esquema de financiamiento similar al que fue utilizado en el proyecto del B de Bacatá. Después de hacer un análisis muy minucioso del mercado y de recopilar información importante, yo iba a arrancar con la estructuración financiera del proyecto. Sin embargo, mi socio planteó que se debía hacer un prototipo en modo de aplicación móvil porque así era como íbamos a conseguir recursos. ¿Cuál era el problema? Necesitábamos recursos para contratar un desarrollador con el cual se tuviera la dichosa aplicación y se pudiera ir a conseguir los anhelados recursos. Una de las grandes paradojas que yo encontré en el llamado ecosistema del emprendimiento es que tú necesitas recursos para conseguir recursos. Tu emprendimiento debe estar lo suficientemente robusto desde una perspectiva financiera, poder generar cierta monetización y poder generar ciertos flujos de caja para que sean del interés de los inversionistas que quieran colocar el capital en tu emprendimiento para que puedas comenzar a escalarlo. Uy, creo que tuve un déjà vu. ¿Qué se me ocurrió en ese momento? Usar lo que yo sabía y las herramientas con las que contaba para tener al menos una idea del aplicativo. Así que desarrollé un bosquejo de la aplicación en Excel con programación de macros y después de casi 2 meses de trabajo logré desarrollar eso que yo llamé el prototipo cero. Sin embargo, mi socio insistió en tener el aplicativo en el celular. Después de que ese proceso se dilatara, mi socio finalmente logró el desarrollo del aplicativo mediante un programa académico en una institución universitaria. Ese proceso arrancó bien en enero de 2020 hasta que no solo los ciudadanos de Wuhan se habían enfermado de la neumonía extraña, sino que en todo el mundo aparecieron personas con esa neumonía y la vida como la conocíamos dejó de existir, al menos por un buen tiempo. Pero mientras estábamos en ese estado de pausa, se logró desarrollar 2 versiones del aplicativo en cuestión. Cuando fuimos a revisarlos, no tenían las funcionalidades que al menos yo esperaba. Como mínimo, debía hacer lo mismo que el modelo en Excel, pero por mucho se alcanzó la mitad de las funcionalidades. Así que después de un largo año de apostar a ese proyecto, quedó prácticamente abandonado. Lo que fue una idea de $1 millón, a mí me causó $1 millón de cabeza y de estómago también. En ese difícil año 2020 tuve que dedicarme a otras actividades para generar ingresos. Por el lado de Profima solo se logró un negocio que hizo que por lo menos la compañía pudiera cubrir sus necesidades más básicas. Luego de que el proyecto tecnológico no pudo seguir, comencé a capacitarme en el tema de las ventas. Antes de la pandemia tomé un primer curso presencial con un australiano experto en ventas B2B y que prácticamente se volvió mi mentor en el tema, y los restantes los tomé de manera virtual. Todavía no había terminado de hacer los cursos de ventas cuando mi socio hizo una propuesta: apoyar a un ingeniero con algunas de sus invenciones para conseguir recursos. Las propuestas de este ingeniero fueron impresionantes, súper disruptivas. No puedo detallarlas por cuestiones de confidencialidad. Y así arrancó el año 2021. Todo empezó bien hasta que sucedieron 2 cosas. Primero, la complejidad de las invenciones del ingeniero requerían muchísima inversión en certificaciones y pruebas de laboratorio. Y en ese momento Profima no estaba en condiciones para acceder a convocatorias puntuales para ese tema, especialmente una del Ministerio de Ciencias. A duras penas, la compañía pudo desarrollar un prototipo que fue financiado con sus limitados recursos. Y segundo, desde el lado de la compañía, el equipo de trabajo que éramos mi socio y yo ya no era el mismo de antes. Poco a poco, él fue tomando distancia hasta que su ausencia se hizo notable. Paralelo a ello,
comencé a aplicar lo aprendido en mis cursos de ventas y comenzaron a surgir los primeros resultados. Las propuestas eran más llamativas, había un mejor acercamiento con los prospectos, las cosas estaban mejor organizadas y eso permitió que las ventas comenzaran a dinamizarse. Pareciera que por fin la luz al final del túnel comenzaba a aparecer en el horizonte. Me tocó recibir esa neumonía extraña en mi casa, pero con la paz y con la tranquilidad de que las cosas estaban mejorando. Sin embargo, era evidente que entre mi socio y yo había un desgaste. El gran equipo de trabajo que fuimos al inicio se convirtió en un recuerdo. El coequipero que algún día ayudó con la construcción de Profima terminó siendo solo un registro en el libro de accionistas de la compañía. Pero bueno, el año 2022 fue de un mayor dinamismo para las ventas de la compañía. Por fin se estaban materializando los grandes esfuerzos que hicimos en marketing y en ventas y logramos hacernos a 2 clientes importantes. Además, de la mano de un gran coequipero y hoy seguidor de este canal, logramos desarrollar un programa de capacitaciones muy bonito que habíamos iniciado en el año 2021 y que le dio a Profima mejores frutos que en años anteriores. También se desarrollaron varias consultorías y comencé a apostarle a desarrollar soluciones de bajo costo para las empresas más pequeñas. Y luego de un 2022 fructífero, 2023 no empezó de la mejor forma. Pese a que se habían logrado flujos de caja, estos no eran suficientes para cubrir por lo menos una remuneración que me permitiera vivir dignamente. En el año 2022, Profima me pagó el equivalente a un promedio de menos de un salario mínimo mensual según la ley colombiana. Pero debido a que sucedieron varios temas personales, mis gastos mensuales eran más del doble de lo que ganaba y eso que la austeridad era extrema. A eso sumémosle otra cosa. Mi coequipero en el programa de capacitaciones no pudo continuar por cuestiones de salud. Un día particular, en marzo de 2023, mientras resolvía una situación familiar compleja que había interrumpido mis actividades diarias en la compañía y también mientras a muchas mujeres le ponían cierta canción trillada de Ricardo Arjona a todo volumen en la oficina, descubrí que si bien Profima estaba recuperándose, yo estaba absolutamente quebrado, con muy poco dinero en el banco. Ni siquiera tenía cómo cubrir la tarjeta de crédito del mes siguiente. Ese día, el proyecto que había surgido hace más de 10 años y el sueño que había nacido desde mis días en la universidad recibieron un golpe fulminante y murió. Los grandes esfuerzos para aprender de ventas y aplicar esos conocimientos, para entender el mercado, para conseguir clientes, desarrollar servicios, las madrugadas, las trasnochadas, las jornadas de fines de semana, todo eso resultó ser insuficiente para haber logrado un resultado sostenible no solo para la compañía, sino para mí como un miembro de la sociedad. Después de estar varias semanas en un limbo y de procesar lo que había pasado, llegué a una conclusión muy dolorosa. Por más ganas que le imprimiera, por más que buscara una nueva idea para darle un nuevo aire a la compañía, ya no había nada que hacer. Luego de hacer 2 consultorías a un cliente que confió en mí y en la compañía y a quien siempre le tendré un profundo agradecimiento, llegué a la decisión de cerrar Profima. Y así empezó este camino sin ser el consejero delegado o el director de planeación ni ninguno de esos cargos simbólicos que nos inventábamos en Profima. Ahora soy simplemente Alex. Bueno, básicamente las lecciones que dejó esta era de mi vida las he venido convirtiendo en videos de este canal. Pero ¿qué otras lecciones consideran ustedes que se deben resaltar? ¿Alguna en particular sobre la que se quiera profundizar en un video? Los leo en los comentarios. Como siempre, muchas gracias por su atención. Si les gustó el video, denle me gusta o like, dirían otros. Comenten y compartan. Si es la primera vez que ve uno de los videos de nuestro canal y si no también, le invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Hasta la próxima.